Está en la línea telefónica precisamente el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradecemos mucho que nos permita esta conversación telefónica. Doctor Córdoba, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Pepe, un gusto muy grande. Te saludo a ti, te saludo a todos por ahí, a tu auditorio, por supuesto. Está aquí Leo Zuckerman, también estamos hablando justamente de lo que no falta quien dice que ha comenzado el asalto al Instituto Nacional Electoral. Bueno, a ver, desde hace varios meses hemos visto una serie de medidas que claramente, desde nuestro punto de vista, así lo hemos hecho público, pues tienen una finalidad de, por lo menos, introducir elementos de control político a una autoridad que ha demostrado y que ha ejercido permanentemente su autonomía. No se puede leer de otra manera una serie de intentos, de iniciativas de reforma que, aunque hayan sido desconocidas por varios, por los coordinadores parlamentarios, pues allí están, y están vivas, y están latentes, y en cualquier momento se pueden procesar. Me refiero a una iniciativa como aquella que plantea que a los órganos estatales que el INE instala de cara a cada elección, los así llamados consejos locales, pues sean ahora designados ya no por el Consejo General del INE, sino por la Cámara de Diputados, o bien aquella iniciativa que planteaba hace ya algunos meses, pues la remoción, la terminación anticipada del mandato del consejero presidente del INE para que este cargo fuera nombrado con una mayoría simple cada 3 años por la propia Cámara de Diputados, es decir, dependiendo de la mayoría del momento. O, por ejemplo, pues los recortes presupuestales que nunca se habían visto con esa intensidad y con esa frecuencia que se han planteado a la autoridad electoral, o la solicitud nunca antes formalizada, es la primera vez que se formaliza, de la Secretaría de Gobernación para que le entregáramos los datos de del padrón electoral, de los datos personales del padrón electoral. Es decir, no es un asunto que sea producto, digamos así, ni de la imaginación, ni de la suspicacia. Es un dato de hecho, nunca había ocurrido esto con esta frecuencia. Y en ese contexto, evidentemente el ejercicio de la autonomía pues pasa precisamente por pues no ceder a estos intentos de captura. ¿Qué te parece, Lorenzo Córdoba, lo que ha dicho Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, cuando señala que no es de demócratas, y te lo dirige a ti, señor Lorenzo Córdoba? Sea usted valiente, escuche bien al único consejero electoral del INE México que hoy nos representa a todos los mexicanos. Mi reconocimiento a José Roberto 77 por su valor y dignidad. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece justamente el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo, de que hay una intencionalidad de actores políticos externos al INE de entrometerse en la vida y en las decisiones que solamente le corresponden al Instituto Nacional Electoral. Yo a la secretaria de la Función Pública siempre le he tenido deferencia tanto en el trato como en el tono. No ha sido recíproco, y en otras ocasiones públicamente le he dicho, le he recordado muy respetuosamente lo que la Suprema Corte de Justicia nos ha dicho a todos los funcionarios públicos, que las redes sociales tienen que ser ejercidas con responsabilidad. Pero me parece que y con respeto, digamos, finalmente estamos hablando del funcionamiento y de la responsabilidad que como titulares de órganos del Estado estamos llamados a tener. Pero me parece que justamente ese tipo de declaraciones en este momento justifican una decisión que tiene una doble dimensión y que ha propiciado una intensa discusión pública, que es la decisión que tomó el Consejo General en ejercicio de sus facultades legales de refrendar, de volver a designar, de designar para un nuevo mandato al secretario ejecutivo a propuesta del único funcionario que tiene esta facultad de hacer la propuesta, es decir, el presidente del Consejo. Por un lado, es una decisión que busca inyectar certidumbre, confianza
a procesos, continuidad a una serie de procesos muy delicados, como la de constitución de nuevos partidos, como las elecciones que están en curso en el estado de Coahuila y de Nayarit, y de Hidalgo, donde por primera vez se utilizarán por parte del INE parcialmente urnas electrónicas, y por supuesto el arranque ya inminente en algunos meses más, en septiembre, del que va a ser el proceso electoral más grande de la historia. Pero también, no solamente un asunto técnico, no es un asunto de certeza, sino también un asunto de ejercicio de la autonomía frente a estas muestras claras, desde nuestro punto de vista, de intentos de algún grupo político, no necesariamente de un partido, de un grupo político, de entrometerse en la vida del instituto y de propiciar una captura, vulnerando en consecuencia la autonomía y la imparcialidad del órgano electoral. Hay quien dice que comienza así el acoso contra toda disidencia, pensamiento crítico y organismos autónomos, si se llega a la canallada de instar a golpearse entre reporteros, en fin, esto lo maneja el periodista Pablo Iriarte en su columna el día de hoy en El Financiero, así como Gibran Ramírez Reyes lo maneja en su columna de ayer en Milenio, diciendo que has hecho del INE un partido metapolítico parásito del viejo orden PRI-PAN-PRD, que estás mostrando que la política real en el orden de transición es marrullera, que es de cabildo, es decir, así se refieren a ti algunos columnistas también. Bueno, lamento mucho que en este caso estemos hablando también de un funcionario público, porque no hay que olvidarlo, hay alguien, y con mucho respeto a la pluralidad de opiniones y diferencias de opiniones, creo que esas son precisamente las que nutren el debate democrático. Pero mira, pues en este caso, pues bueno, sin entrar en una polémica, porque además no me interesa, honestamente, creo que eso no ayuda a construir, y creo que el primero, si plantea la necesidad de una responsabilidad institucional entera con este tema, pero me parece que los funcionarios públicos, pues deberíamos ser más cuidadosos en el debate, digámoslo así, o en la discusión pública, justamente, ¿no? Lo demás, pues son opiniones y, como siempre en democracia, son respetables. Pero, insisto, queda claro que hay algún sector, un grupo político, pues que justifica la decisión que tomó el INE, una decisión que también es una decisión digamos con una cierta intencionalidad, que es el ejercicio de la autonomía, ¿no? Yo espero y confío, lo he dicho públicamente, que en la designación de los 4 colegas que tendrá que hacer la Cámara de Diputados en menos de 2 meses, los 4 nuevos consejeros electorales, prive la responsabilidad y sobre todo el consenso en torno a perfiles que le den certezas a todos los actores políticos. Ya sabemos, no es ajena a nuestra historia, qué pasa cuando pues una mala negociación no tiene que ver con nombres, tiene que ver con el consenso, con la construcción de consensos. Cuando una mala negociación excluye a una parte importante del espectro político de la definición de quién es el árbitro electoral. Lo que pasó en 2003 me parece que es una lección de la que todos deberíamos aprender, y yo confío mucho en que pues quienes conducen quienes integran el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, que hará la designación, pues tendrán esta actitud de miras de no repetir errores que ya sabemos pueden tener pues consecuencias para la gobernabilidad democrática del país. Y sin embargo, creo que también es un acto de responsabilidad y de mandar mensajes muy claros en términos, insisto, del ejercicio de la autonomía, lo que hizo el Consejo General. Hay quien se extraña, es que cómo los nombraron al secretario ejecutivo como para un nuevo mandato 2 meses antes. Pues no hay que olvidarnos que eso es parte de la normalidad en la renovación parcial de los órganos. Son muchos los casos en los que, por ejemplo, pues el presidente de la República manda las ternas de los ministros de la Corte, ahora y en el pasado, antes de que termine el mandato de los ministros en turno. Son muchas las veces en las que el propio Senado hace estas designaciones. Es decir, es parte de la normalidad democrática. Y creo que es un error pensar que la designación del secretario ejecutivo, que es un órgano, el titular de un órgano del INE, pues tiene que ver con los integrantes del Consejo. La designación la hace el Consejo.
Vuelvo a insistir, Pepe, yo creo que las autoridades electorales no tienen que estar sujetas a los dimes y diretes de la discusión pública, que en ocasiones pues es la que es, aunque no es la que debería ser. Lorenzo Córdoba, hoy la secretaria de Gobernación se reunió con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y entre varios temas destacó la elección de los próximos consejeros del Instituto Electoral y el proyecto para elevar a rango constitucional los programas sociales, y les está diciendo, hombre, pues ojalá elijan a consejeros apartidistas. Esto suena utópico, ¿no? Pues mira, lo importante no es, yo coincido, esto lo hemos platicado también con la secretaria de Gobernación, y lo mismo ha dicho el propio presidente de la República, quiero enfatizarlo, ¿no? En el sentido de que pues, hace un llamado a que no se nombren correas de transmisión, y yo creo que ese es el gran punto. Mira, en el ámbito del electoral, en el ámbito político, no hay nadie químicamente puro, pero ese no es el punto. Creo que el punto es que en una designación de esta relevancia se privilegien los consensos y los perfiles. Lo demás, el no asumirse como correa de transmisión, pues es un asunto personal que cada uno de los consejeros que actualmente estamos en el cargo y de los que serán designados, pues tendrán con su actuar diario que demostrar, ¿no? A priori, digamos, yo creo que lo que debería privilegiarse es el consenso y no el mayoriteo. Porque si no existe el consenso en torno a dos temas, Pepe, las reglas y los árbitros que aplican esas reglas, pues seguro va a haber problemas durante el partido. Porque hay alguien, se estaría abriendo la puerta para que alguien en el futuro pudiera acusar que los resultados no son producto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, sino de reglas no equitativas, o bien de un arbitraje que no es imparcial. Entonces yo creo que ese consenso inicial de los actores políticos en la designación de quienes van a ser consejeros es fundamental. Lo demás es un escrutinio público que les toca a ustedes también como opinadores, como analistas de la política, como medios de comunicación, que nos tienen que estar ejerciendo todos los días, porque lamentablemente ha habido muchos casos, y hay casos que son pues, evidentes, de quienes actúan en cargos de esta naturaleza, más como correas de transmisión, como representantes de intereses externos, que no pues, como garantes de los principios de imparcialidad, objetividad, autonomía y certeza que nos obliga la propia Constitución. Leo Zuckerman está aquí escuchando esta conversación, esta entrevista. Lorenzo, si me permites, te quiero hacer una pregunta. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Leo. Yo te quisiera hacer una pregunta, porque una de las críticas que utilizan más los críticos del INE, creo que para atacar al INE, es el tema de los sueldos y el tema en particular de los amparos que han pedido varios de los consejeros, incluyendo también al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Dicen que ustedes no están dispuestos a pues digamos a seguir la legislación que topa los salarios de los funcionarios públicos a lo que gana el presidente de la República, y lo que en el fondo hay de parte de ustedes es que están tratando de defender un régimen de privilegios. ¿Qué les contestas a estos ataques, a estas críticas, Lorenzo? Mira, a ver, Leo, yo lo que te diría es lo siguiente. Si hay algunos funcionarios que desde hace varios años hemos planteado la necesidad de reducirnos nuestras propias remuneraciones, somos los miembros del Consejo General. Ha habido decisiones jurisdiccionales que nos lo han impedido. Es más, en la última decisión, que entiendo que por cierto va a ser controvertida por la Cámara de Diputados en una controversia constitucional en próximas fechas, pues ya plantea una reducción respecto a lo que nosotros teníamos como ingreso. El punto no es el tema de los montos. Nosotros vamos a acatar lo que nos diga la Suprema Corte de Justicia en este sentido, y qué bueno que la Cámara presente una controversia, si la presenta en próximos días. Se va a sumar a un litigio, por cierto, que ojalá y la Corte resuelva, la Suprema Corte de Justicia resuelva pronto, cuando el problema no es tanto ese, sino el cómo se está haciendo. Bueno, la propia Corte ya declaró que el modo en el que la Cámara de Diputados había fijado las retribuciones del presidente de la República era inconstitucional, y no se ha subsanado ese
esa omisión que la Corte le señaló a la Cámara. ¿Qué quiero decir con esto, sin darle vueltas? Creo que aquí hay un dilema de cómo se está tomando las decisiones, y creo que ese dilema se va a resolver cuando la Corte nos diga qué es lo que se tiene que aplicar. Y el día en que la Corte resuelva eso, se acabó el diferendo y se acabaron las disputas jurídicas. Creo que es pertinente que la Corte, pues una vez, después de más de un año, pues nos diga qué es lo que tenemos que hacer los órganos del Estado. La Cámara de Diputados, por un lado, y por supuesto todos los servidores públicos, incluidos los órganos autónomos, por el otro, Leo, ¿no? Pues muchas gracias Lorenzo, por habernos tomado la llamada. Gracias, presidente consejero del Instituto Electoral, por haber conversado con la audiencia de Grupo Fórmula. Estaremos en contacto si nos permites. Por supuesto, les mando un abrazo afectuoso a ambos. Muy igualmente. Gracias. El doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Pues mira, Pepe, yo